los factores de implicancia legal. ¿Qué queremos decir ante esto? Que nosotros podemos conocer la normativa nacional de bioseguridad, pero no la aplicamos. O podemos no conocerla y por ende no lo aplicamos, ¿no? Entonces las implicancias legales pueden ser la impericia, imprudencia, omisión y la negligencia, ¿no? En algunos casos. Entonces, vamos a hablar de lo que es la cadena de transmisión. ¿Cómo vamos a lograr que un paciente que viene por una atención de salud para recuperar su salud pueda llegar a tener una infección que ha sido producida en nuestra institución, ¿no? El agente causal va a ser los virus, hongos y bacterias. La puerta de salida va a ser algún paciente que ha estado infectado y va a eliminar por el sistema respiratorio, digestivo, gastrointestinal o el tegumentario, ¿no? Por algunos pacientes que pueden tener úlceras por decúbito, que nos llegan a nuestra institución ya con las úlceras demasiado infectadas. Entonces pueden ser la puerta de salida de los microorganismos. Las vías de transmisión, primero van a ser las directas, de persona a persona, y las indirectas a través de pómites y de vectores, ¿no? Entonces, a través de los pómites podemos hablar de los instrumentales quirúrgicos, del uso de los dispositivos, el uso del estetoscopio, tensiómetro, termómetro y todos los implementos que usamos para hacer la atención. La puerta de entrada, también como en la puerta de salida, vamos a tener a los respiratorios, van a poder ingresar los microorganismos a través de las vías respiratorias, las vías digestivas, las gastrointestinales, tegmentarias y también a través de la placenta, ¿no? Y los huéspedes, que normalmente son nuestros pacientes, y en algunos casos ha llegado a ser el personal de salud que adquiere estos agentes patógenos, ¿no? Y también la familia que tiene poco conocimiento en salud y logra infectarse de alguno de estos microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la vigilancia epidemiológica, ¿por qué hablamos de la vigilancia en un hospital de tercer nivel, de segundo nivel? Porque el Ministerio de Salud y Deportes enuncia que es un conjunto de acciones que incluyen la recolección, análisis, diseminación continua, sistemática de los datos esenciales que permiten identificar los factores determinantes y condicionantes de la salud de los pacientes, ¿no? El propósito de la vigilancia epidemiológica es monitorizar las situaciones de las infecciones asociadas a la atención en salud de las diferentes áreas hospitalarias, puede ser neonatología, pediatría, ginecología y todas las áreas especializadas que ustedes logren tener, tienen que monitorizarse por la complejidad que tenemos en cada servicio, ¿no? La evaluar el impacto de las IAs. ¿Cómo va a ir a afectar las IAs en nuestros servicios? Vamos a tener una transmisión cruzada, vamos a tener brotes, vamos a tener pacientes que llegan a complicarse y a perder la vida. Entonces, todo eso va a ir analizando lo que es la vigilancia epidemiológica. Y detectar cuál es la función principal. Es detectar oportunamente los casos y brotes y los mecanismos de transmisión. ¿Cuál ha sido la causa de este brote? ¿Y quién ha transmitido o cómo se ha transmitido y cómo se ha diseminado este microorganismo? Entonces, la vigilancia va dirigida en estos 3 puntos esenciales que el Ministerio de Salud nos va enunciando. También nos va a ayudar a poder facilitar la adopción de medidas de prevención y también las medidas de control. ¿Cómo vamos a hacer las medidas de prevención? Haciendo las capacitaciones, las supervisiones, ¿no? Y el control de la misma manera, evitar de que, y el control nos va a ayudar a poder controlar de que este brote que hayamos tenido en nuestra institución no continúe o se masifique.
Los eventos bajo vigilancia epidemiológica, vamos a enunciar que son los que tenemos que ir revisando como vigilancia epidemiológica constantemente, las bacterias multiresistentes, la prevalencia de bacterias que tengamos en nuestra institución y cuáles son multiresistentes a los antimicrobianos, ¿no? El uso de dispositivos invasivos, como les decía, los catéteres venoso central, las sondas Foley, los drenajes de cirugías abdominales grandes, que podamos tener drenajes cefálicos, las líneas arteriales. Entonces, esos van a predisponer a infecciones si no tomamos las precauciones necesarias para evitar este tipo de problemas en nuestra institución. Otro de los eventos que debemos vigilar son las neumonías, los tipos de neumonías asociadas a ventilación mecánica, las neumonías intrahospitalarias que también están presentes, ¿no? Y las infecciones del sitio quirúrgico. Bien, tenemos que vigilar lo que son las endometritis en el caso de ustedes que tienen pacientes seguramente puérperas o embarazadas, entonces hay que vigilar este tipo de infecciones, las endometritis y las infecciones del tracto urinario, como les mencionaba, la sepsis neonatal. ¿Cómo vamos a prevenir las infecciones asociadas en la atención? Vamos a prevenir aplicando las normas de bioseguridad, vamos a prevenir aplicando las medidas de aislamiento, también vamos a prevenir con la limpieza y la desinfección de todos los ambientes hospitalarios, al igual que el manejo de residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Y nos vamos adentrando a lo que es las medidas preventivas en lo que es bioseguridad, ¿no? Que es uno de los factores importantes de conocer y manejar, aparte de aplicar en todas nuestras instituciones. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad, hemos hablado esto en pregrado y algunas personas en posgrado, pero ¿realmente lo aplicamos? Es nuestra pregunta, ¿no? ¿Y qué es la bioseguridad? Es un conjunto de normas y procedimientos que tiene por objetivo disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgos biológicos que pueden llegar a afectar la salud o la vida del personal y afectar al medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bioseguridad, está basado en 3 pilares fundamentales. Muy bien, que vamos a ir describiendo uno tras otro para que vayamos conociendo cada uno de los pilares en los cuales toda institución de salud, sean consultorios médicos, clínicas, hospitales de primer, segundo nivel, de tercer nivel, deben conocer y deben aplicar. Entonces, cuando hablamos de universalidad, todo el personal que trabaja en un establecimiento de salud es potencialmente vehículo de infección. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ser el medio para transmitir infecciones. Pero también debemos considerar que cuando hablamos de universalidad, debemos hablar que todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente de su diagnóstico de ingreso a la clínica, al hospital, al consultorio médico, deben ser considerados como potencialmente infectantes. O sea, a todos los pacientes se les tiene que tratar tomando las precauciones estándar. Las precauciones estándar, ¿qué son? Son precauciones o conductas que deben aplicarse de forma permanente con todo tipo de pacientes, independiente de su enfermedad y no requiere de ningún cambio por el nivel de infección del paciente. Con el que ha entrado un paciente a nuestra institución por una cetoacidosis diabética, ¿no? Nada que ver con lo que tenga secreciones, tenga fluidos corporales, nada. El paciente aparentemente ha entrado con la cetoacidosis diabética
Pero en el transcurso de la internación, el paciente se ha ido complicando, ha tenido úlceras por decúbito, ha entrado a terapia intensiva. Cuando hablamos de precauciones estándar, nos dice que al paciente que ha ingresado con una patología, aunque parezca simple, debemos tratarle de la misma manera como al paciente que está aislado. Entonces, a eso se refiere con la universalidad. Todos los pacientes tienen que ser considerados altamente infecciosos, ¿no? Para esto, nos estamos basando en lo que es los reglamento para la aplicación de normas bolivianas de bioseguridad en establecimientos de salud, que ha sido publicado a través del Ministerio de Salud, donde nos habla la responsabilidad del personal. En este acápite nos habla de la higiene personal, ¿no? Donde va describiendo como personal de salud cómo nosotros tenemos que responder ante esta normativa, ¿no? Nos dice, el cuadro anterior mencionaba de manera escrita, yo les he puesto de manera gráfica para que sea mejor entendible. Disminuir o eliminar lo que son el uso de cremas de mano, maquillajes que puedan ir a ser medios de transmisión para los microorganismos. Recogerse el cabello, porque si ustedes pueden evidenciar esta imagen donde tenemos el cabello suelto, estamos en contacto con el material que usamos normalmente para hacer la valoración del paciente, ¿no? Entonces, nuestro cabello se puede considerar como un medio de transmisión. Usar las uñas cortas, y muchas veces nos han dicho de que hemos perdido totalmente el glamour nosotras. Evidentemente sí, porque no podemos tener las uñas largas, que pueden ser reservorios de microorganismos que lleguen a ser, podamos llegar a nosotros transmitir, ¿no? También las uñas pintadas no está permitido dentro de la normativa nacional de bioseguridad, porque dentro de estos esmaltes se pueden contener pequeñas partículas, microorganismos que también son patógenos, ¿no? La alimentación, y tenemos un gran problema en este sentido, la alimentación debe ser en áreas específicas donde tenemos destinadas para este fin, ¿no? A veces tenemos, en algunos casos, internitos que a veces hacen 24 horas o si se hacen castigar un poquito más, así, y tienen que alimentarse en algún momento, pero el gran error que puedan cometer es de que se estén sirviendo los alimentos en lugares donde tal vez nos sirve para escritorio, donde arreglamos, donde hacemos las notas, las indicaciones médicas, entonces no son lugares adecuados. Estos deben adecuarse en lugares específicos donde van a poder servirse los alimentos sin ningún riesgo de contraer alguna infección, ¿no? También la disposición de los medicamentos en los refrigeradores que tenemos en los servicios. No sé si ustedes lo tienen, pero en nuestra institución contamos con refrigeradores en todos los servicios para conservar los medicamentos, ¿no? Ese es el fin, y no es la conservación de alimentos que puedan estar contaminando los medicamentos que van a ser dispuestos para los pacientes, ¿no? Otra de lo que menciona la normativa es no fumar, no usar joyas, porque al igual que las uñas pintadas, pues son lugares donde se puede depositar el microorganismo y nos puede producir tanto a nosotros las infecciones como a nuestros pacientes. Entonces, no uñas, no anillos, manillas, relojes, en el momento que podamos hacer los alimentos, ¿no? Y el uso también de uniforme exclusivo para nuestra institución. Evidentemente hay muchos jóvenes que les gusta lucir las batas médicas. Se les ve muy bien, pero también tiene su lugar donde debemos usar las batas médicas, en tufis, comiendo en la calle, comiendo en el mercado, paseando por lugares donde realmente no está permitido usar nuestro uniforme fuera de nuestra institución, ¿no?
no está permitido y eso dice la normativa. Cuando hablamos también de la normativa, nos habla de que las barreras van a ser físicas, químicas y biológicas. Cuando hablamos de barreras físicas, son los límites físicos que, complementados con la práctica operativa, limitan la dispersión de los patógenos y la posibilidad de que éste infecte o los operarios, o sea, estén liberando al medio ambiente los microorganismos, ¿no? Ante esto, nos exige la normativa que usemos uniformes exclusivos para nuestra institución. Seguramente en su institución tendrán determinados, bueno, las licenciadas usarán blanco y azul, las auxiliares, tal vez, las auxiliares de enfermería blancos, los médicos unas pijamas negras, y eso es a disposición y ya, ¿qué les puedo decir? Disposición de la institución, de acuerdo a su reglamento y a sus posibilidades, cómo va a ir uniformado el personal de salud, ¿no? Ustedes pueden determinar, digamos, los lunes vamos con uniformes azules, los martes vamos con uniformes blancos, los miércoles vamos con uniformes, no sé, tal vez celestes. Entonces ustedes van determinando esas instrucciones, cosa que el uniforme no se use toda la semana y que luego al final de la semana hagamos un análisis microbiológico y estemos creando ahí vida zoológico todos nuestros uniformes. Es por eso que se estipula dentro de los reglamentos internos de nuestras instituciones qué uniformes se tiene que usar cada día, ¿no? Hay algunos servicios que se organizan y determinan ya, póngale quirófano, los lunes son blancos, los martes celestes, y van así determinando los temas. El uso de calzados que sean cerrados, que no tengan agujetas y que sean antideslizantes es muy importante para no cursar con accidentes laborales, porque ha habido casos donde tenían los cross y, bueno, ha tenido derramamiento de fluidos y se le entró al zapato, ¿no? El fluido que se ha derramado. O el otro tipo de accidentes laborales que serían las caídas, porque siempre, como ustedes pueden ver, las instituciones de salud tienen que estar limpias. Entonces el personal de limpieza va limpiando y los zapatos, si no son antideslizantes, pues pueden tener algún accidente, algún tipo de accidente. Y las batas médicas que también tienen que ser listas, no sé si tienen el servicio de lavandería, lavar los uniformes del personal médico y siempre de manera limpia, ¿no? Otra de las medidas de carrera, vamos a hablar del uso de EPPs, de equipos de protección personal, ¿no? Actualmente y después del COVID hemos tenido mayor uso de estos EPPs, pero hemos visto que ha podido prevenir bastantes transmisiones en cuestión del y actualmente se usa también para las medidas de aislamiento. Los gorros que contienen los cabellos que no puedan estar sueltos y dispuestos en todo el entorno del paciente, los barbijos quirúrgicos o los barbijos KN95 o los N95, los antiparras, los guantes quirúrgicos, los guantes de manipuleo, los mamelucos y las botas en ciertas áreas especializadas que así lo requieren, ¿no? Entonces, cuando hablamos de también lo que son el uso de barreras, vamos a hablar de qué es el lavado de manos, ¿no? Y la OMS nos menciona que debemos lavarnos las manos en 5 momentos, ¿no? Seguramente este cuadrito ya lo han visto y lo vamos a repasar porque es tan importante conocer ese cuadrito y en qué momento yo me lavo las manos, debo conocerlo, ¿no? Tenemos 2 antes y 3 después, ¿no? El primero,
antes de tocar al paciente. Si yo voy a ir a hacer, no sé, ir a darle la alimentación al paciente, debo lavarme las manos. Antes de realizar una tarea limpia y aséptica, también debo lavarme las manos cuando voy a ir a canalizar al paciente, voy a ir a implantar un catéter, una sonda Foley, una sonda nasogástrica, voy a ir a intubar al paciente, debo lavarme porque son procedimientos asépticos. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, ¿no? Después de haber hecho el procedimiento de una curación, de un drenaje abdominal que el paciente ha tenido contacto con el fluido corporal, pese a que he estado con el guante, debo proceder a lavarme las manos. Al vaciar la sonda, perdón, al vaciar la sonda Foley, al tener el contacto con secreciones salivales, tal vez otro tipo de secreciones de la piel, sudoración en la piel, entonces debo lavarme las manos. El cuarto es después de tocar al paciente. El quinto, después del contacto con el entorno del paciente. Vamos a hablar más adelante en las medidas de aislamiento por qué después del contacto con el entorno del paciente. Bien, hablando de lo que son los lavados de manos, vamos a hablar que hay 3 tipos de lavado de manos. Estamos recordando el pregrado, como les dije. Lavado de mano social, que cualquiera de nosotros lo hace cuando llegamos a la casa, hemos venido en el trufi, nos hemos agarrado de las barandales del trufi, llegamos a nuestra casa, nos mojamos, nos ponemos el jaboncito y refregamos nuestras manos y evidentemente sale suciedad, sale dentro de nuestras bandejas de lavamanos, ¿no? Ese es un lavado social que cualquier persona lo puede hacer, lo hacen los niños en el colegio, todos deberíamos hacer. El lavado clínico es el que se tiene que aplicar en las instituciones de salud en los 5 momentos determinados por la OMS, ¿no? Y el lavado quirúrgico, este lavado quirúrgico se debe hacer antes de realizar un procedimiento quirúrgico en las áreas de quirúrgica. Bien, entonces, cuando hablamos de lavado de manos, vamos a mencionar que en Cochabamba tenemos, se respeta lo que la OMS, la Organización Mundial de Salud, ha aplicado hace muchos años, que son el tipo de lavados que menciona que tiene 11 pasos, ¿no? Nosotros, como Cochabamba y a nivel de sedes, han hecho un estudio de casos y han publicado este estudio, lo han socializado en cada institución, que son el lavado de manos clínico, ya socializado, como les había mencionado, valga la redundancia, en todas las instituciones de salud. Entonces, vamos a ir mencionando lo que es el lavado de manos clínico, que lo ha socializado el Servicio Departamental de Salud, ¿no? Mediante capacitaciones presenciales en diferentes instituciones. Al menos yo recuerdo que hace unos 6 años en nuestra institución se habían capacitado y actualmente nosotros como institución hemos hecho estas cartillas, lo hemos hecho de manera gráfica, para que nosotros cada día que nos acerquemos a un lavamanos recordemos cuál es el lavado clínico que debemos realizar para la atención de nuestros pacientes, ¿no? Este lavado clínico tiene 2 tiempos. El primer tiempo, que lo vamos a mencionar, que solamente nos ayuda a eliminar la suciedad de las manos. Entonces vamos a proceder a retirarnos todo lo que son los anillos, las joyas, las pulseras y a remangarse las manos, ¿no? Valga la redundancia. Posterior a eso vamos a abrir el grifo, vamos a graduar a un chorro medio, cosa que no nos salpique todo lo que está cayendo a la bandeja.
El tercer paso, vamos a recepcionar jabón de 1.5 a 2 ml sobre una palma de las manos. Vamos a empezar a frotar palma con palma 5 veces, contando 1, 2, 3, 4, 5. Después vamos al dorso, 1, 2, 3, 4, 5 de ambas manos, 1, 2, 3, 4, 5. Posterior a esto, frotamos las muñecas, 1, 2, 3, 4, 5, y la muñeca contraria, ¿no? Y luego procedemos a hacer el enjuague en el mismo sentido que habíamos empezado. Palmas, dorso, ambos dorsos y muñecas. El segundo tiempo nos va a servir para eliminar la flora recurrente que tenemos en las manos, ¿no? O la flora recurrente que tenemos dentro de nuestra institución al tocar todos los equipos médicos, las mesas, las sillas, las camas. Podemos tener una flora recurrente en nuestra institución. Entonces, el segundo tiempo nos va a ayudar a eliminar la flora recurrente y la flora habitual de nuestra piel, ¿no? Entonces vamos a igual, en el mismo sentido, volvemos a recibir el jabón, frotamos enérgicamente las palmas y esta vez abrimos los dedos interdigitales y empezamos a frotar interdigitales contando 1, 2, 3, 4, 5. Posteriormente continuamos con los dedos 1 por 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y así progresivamente cada dedo de nuestras manos tienen que ser frotadas con la palma contraria, ¿no? Posterior vamos a juntar nuestros deditos y las vamos a frotar sobre la palma contraria, la derecha sobre la izquierda y después la izquierda sobre la derecha, contando 1, 2, 3, 4, 5. Y enjuagamos en el mismo sentido, enérgicamente. En el segundo tiempo ustedes van a poder evidenciar de que se produce mayor espuma que en la primera. Entonces eso nos da la certeza que nosotros estamos haciendo un buen lavado de manos. Posterior a esto vamos a hacer el secado de manos, ¿no? El secado de manos vamos a agarrar una toallita, de un extremo empezamos desde la punta de los dedos hacia el dorso. Con el otro extremo de la toallita hacemos lo contrario, no lo contrario, lo mismo que hemos hecho con la mano izquierda, hacemos con la mano derecha desde el dedo, palmas, dorso y muñecas. En ese sentido nosotros estamos arrastrando para que nuestras manos queden totalmente limpias y proceder a las actividades o los procedimientos que tengamos que realizar con ellas, ¿no? Recordemos que el lavado de manos, hace muchas décadas, ¿qué pasaba? Que tenían cirugías los médicos, pero los pacientes se les morían. Pero en cambio a las matronas no se les moría a sus pacientes porque ellas aplicaban lo que es el lavado de manos. Entonces, no es una técnica reciente que se ha ido aplicando en las instituciones, sino son técnicas que se han ido perfeccionando para brindar mejor atención a nuestros pacientes. Después del procedimiento de lavado de manos, debemos aplicarnos alcohol en gel. En caso de las actividades que lleguemos a hacer invasivas al paciente, debemos hacer el proceso de lavado de manos y también la aplicación de alcohol, ¿no? Y la aplicación de alcohol en gel tiene 3 bombeos. Entonces, el primer bombeo, vamos a recibir el alcohol en gel, 2 ml, sobre la palma de las manos, juntamos nuestros dedos y frotamos sobre la palma que hemos recibido el alcohol. Posterior a eso, lo sobrante de esta palma lo voy a poner a la muñeca contraria, ¿no? Y vamos a seguir frotando en la región de las muñecas. El segundo bombeo
Nuevamente volvemos a recibir alcohol en gel, pero en la otra mano. Juntamos los dedos, frotamos, 1, 2, 3, 4, 5, y luego nuevamente hacemos sobre las uñas. Y el tercer bombeo, recibimos el alcohol en gel en cualquiera de nuestras dos manos y procedemos a frotar enérgicamente hasta que el alcohol en gel evapore por completo. No podemos sacudir las manos, no podemos secarnos con papel toalla, porque vamos a volver a contaminar nuestras manos. No sé si tenemos alguna pregunta. Buenas noches, doctora, licenciada, mil disculpas. Si alguna persona del curso quiere hacer alguna pregunta, puede ser el momento. Por favor, pueden levantar la manito o directamente prender su micrófono y realizar su pregunta. ¿No? Creo que por el momento no tenemos preguntas, licenciada. Puede continuar. Bien. Como les he mencionado, las técnicas de lavado de manos, ambas técnicas, son aceptables. Si ustedes están aplicando esta técnica que ha sido socializada a nivel departamental, pueden seguir y hacer sus fichitas técnicas para que puedan ser implementadas en su institución, o la que la OMS hace las recomendaciones de lavado de manos. Entonces, cualquiera de las dos es válida, pero siempre y cuando las apliquemos, ¿no? Nosotros, como les mencioné, nosotros tenemos los recordatorios en los lavaderos, los lavamanos que tenemos en las centrales de enfermería, para que cuando nosotros vayamos a evaluar ya lavado de manos, entonces ellos ya van recordando, porque de manera gráfica uno va memorizando mejor, y a medida que vayamos practicando se nos vuelve un hábito el lavado de manos. Bien. Entonces, continuando, vamos a hablar de las barreras químicas. Hemos hablado que tenemos las barreras físicas, que ya las hemos mencionado, y ahora vamos a entrar que es las barreras químicas, ¿no? Las barreras químicas van a ser lo que normalmente usamos en cada institución, los antisépticos y los desinfectantes. Los antisépticos son soluciones de diferente tipo de concentraciones, diferentes composiciones, que van a ayudar a poder eliminar los microorganismos patógenos que puedan estar presentes en la piel, o en heridas quirúrgicas, en heridas por laceraciones o cualquier otro tipo de heridas, ¿no? Entonces, a eso se refiere con los antisépticos. Los desinfectantes son soluciones, igual en diferentes concentraciones, diferentes, ¿cómo se llaman estos? Se me fue el nombre. Bueno, vamos a hablar de que todos tienen diferentes principios básicos, principios activos, ¿no? Entonces, los desinfectantes nos van a ayudar a hacer la desinfección de todo lo que son nuestros mobiliarios, techos, paredes, piso, nos van a ayudar para todo lo que es inerte, ¿no? O sea, las bandisitas hasta del mismo tratamiento farmacológico, nuestros carros de curaciones, todo lo que es material inerte. Les voy a presentar la tabla de los desinfectantes que normalmente en nuestra institución manejamos, que son el hipoclorito de sodio al 0,5%, ¿no? Pero tenemos esta empresa que nos está dotando a la concentración madre, que es el 7,6%. Seguramente aquí ustedes van a recordar y ustedes deben manejar también de esta manera. Las divisiones del hipoclorito de sodio se hacen de acuerdo a la concentración madre del fabricante. Nosotros tenemos esta concentración madre de 7,6 y nuestra dilución para el 0,5% son 65 ml de hipoclorito de sodio diluido en 935 ml de agua, ¿no? Esto vamos a usar para pasillos, paredes, techos, camas, mesas, trípodes y veladores, ¿no?
Actualmente en nuestra institución hemos disminuido bastante el uso del hipoclorito de sodio porque hemos evidenciado de que corroe el metal y aparte de que reseca lo que son los plásticos, daña en realidad todos los equipos médicos, ¿no? Entonces, por eso hemos disminuido, pero sí, en algunos casos lo llegamos a aplicar en pasillos, paredes, techos, pisos, camas, clítoris y demás. Su tiempo de acción debemos esperar 20 minutos para que este desinfectante cumpla el efecto deseado. Y el tiempo de vida de la dilución, una vez disuelta la concentración madre que tenemos con el agua, solamente nos dura 24 horas. Posterior a eso, nosotros tenemos que desechar. Las recomendaciones. La dilución madre no debe estar expuesta a la luz solar, no exponer al calor, cubrir con una tapa el envase después de su uso y usar contenedores oscuros para que esto no se inactive. Al igual que el hipoclorito de sodio al 1%, tenemos una dilución de 130 ml, diluido en 870 ml de agua. Lo usamos, el hipoclorito de sodio al 1%, sí lo usamos para los fotopunzantes, para hacer el tratamiento de los fotopunzantes. Cuando hay un derramamiento de fluidos corporales, entonces se aplica el hipoclorito para lavar chatas y los palos. Entonces, el hipoclorito de sodio al 1% está siendo más usado que al 0,5%. ¿No? El tiempo de acción igual es de 20 minutos y su tiempo de la dilución ya preparada es solamente 24 horas. Las mismas recomendaciones que la anterior. También usamos el detergente pentaenzimático que tiene 5 enzimas. La concentración es al 0,5% y según las especificaciones técnicas del detergente enzimático son 5 ml que se debe diluir en 995 de agua tratada. No puede ser agua de pila, ¿no? El tiempo de acción es de 10 a 15 minutos, se tiene que dejar el desinfectante y recién cumple la acción. El tiempo de vida va a ser 24 horas. Esto se debe almacenar en lugares frescos y secos, proteger de la luz directa, no exponer a temperaturas externas y mantener bien tapado y lejos del alcance de los niños, ¿no? El amonio cuaternario es otro de los desinfectantes de quinta generación que normalmente nosotros lo usamos para las desinfecciones de todo lo que son nuestras instalaciones. La dilución, según las especificaciones técnicas del amonio cuaternario que estamos usando, es de 2.5 ml de amonio diluido en 297.5 de agua, ¿no? Y el amonio cuaternario tiene múltiples usos: la limpieza y desinfección de dispositivos médicos, las áreas hospitalarias, los equipos médicos, áreas quirúrgicas, las centrales de esterilización, las unidades de cuidados intensivos, las unidades de cuidados intensivos maternos, neonatales, el servicio de trasplante renal. Esto se usa para los pisos, las paredes y todas las superficies que podamos tener. El amonio cuaternario en nuestro mercado lo pueden encontrar ya la dilución ya directamente para ser aplicado en los equipos médicos, o pueden también, hay la presentación de que nosotros debemos diluir, ¿no? Entonces tiene bastantes presentaciones y diferentes marcas que la están importando o produciendo, pero son diferentes las concentraciones de diluciones. Entonces no les puedo decir exactamente con cuánto se diluye, ¿no? Porque depende de las especificaciones técnicas, como les mencioné, de la empresa que lo está importando. En nuestro caso estamos usando el Amkin, que tiene este tipo de dilución, ¿no? El tiempo de acción, si se fijan, es muy corto a diferencia del hipoclorito de sodio. Son 5 minutos en los que ellos van a poder cumplir su ciclo, ¿no? El tiempo de vida son 12 horas. No puede ser más
no puede extenderse más los desinfectantes que usamos con dilución. En cambio, los que ya vienen totalmente preparados, que vienen en atomizadores, eso puede ser hasta que se termine, ¿no? Porque en realidad no está en contacto con el medio, son envases totalmente protegidos de la luz solar, herméticamente cerrados, entonces esos sí lo puedes usar hasta terminar el envase, ¿no? Y las recomendaciones: almacenar en lugares frescos, secos y ventilados. No exponer a la luz directa, no exponer a temperaturas extremas, mantener entre 5 grados y 35 grados, conservar en recipientes originales y en caso fuera los que ya vienen a concentraciones diluidas, y mantener bien tapados y fuera de la casa de los niños. Otro de los desinfectantes de alto nivel, que normalmente esto se ve en la central de esterilización, en el área quirúrgica, es el octoftaldehido. Es muy complicado su pronunciación, pero este tiene un tiempo de acción de 20 minutos. La esterilización química de instrumentos dentales y médicos se procede a enjuagar con solución fisiológica y estéril, ¿no? Para proceder en el área quirúrgica, ¿no? El desinfectante, las recomendaciones: el desinfectante frío para desinfectar y limpiar el equipo es sensible al calor, entonces no podemos exponer a la calor. Según las especificaciones técnicas del fabricante, dice que tiene 28 días de disposición este producto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que son las barreras biológicas, que es otro de las mencionadas de las barreras. Debemos hablar que todo nuestro personal tiene que estar inmunizado para prevenir infecciones que puedan ser terribles para nuestro personal, ¿no? Estas vacunas tienen que ser la hepatitis B, las 3 dosis, el tétano, fiebre amarilla en algunos casos, influenza y COVID, que normalmente hemos tenido 4 dosis, las recomendadas para todo el personal, ¿no? Entonces es importante de que nuestro personal pueda inmunizarse para prevenir cualquier tipo de infección que lleguemos o tener un contacto con algún paciente que tenga algún tipo de infección que podamos estar nosotros susceptibles, pero realmente nosotros cumplimos con la normativa de bioseguridad y tenemos las vacunas al día, entonces tenemos menor riesgo de sufrir algún tipo de infecciones, ¿no? Continuando, vamos a hablar ahora de lo que es la normativa nacional de infecciones asociadas a la atención en salud, una normativa que nos abre bastante la vista de lo que es todas las normas que debemos aplicarlas en nuestra institución. Ante esto le quería mostrar que tenemos nosotros como institución hemos ido implementando estos cartelitos donde nos menciona qué tipos de aislamiento tienen los pacientes que están internados en esas salas, ¿no? Entonces, vamos a hablar que como medidas de aislamiento tenemos la separación de un paciente en el medio hospitalario para evitar la transmisión y diseminación de patógenos potencialmente contagiosos, ¿no? Entonces, las medidas de aislamiento son estas, son acciones que tomamos para evitar de que podamos transmitir a otro tipo de pacientes las infecciones, ¿ya? En nuestra institución, como comité de infecciones, se ha ido trabajando en las medidas preventivas que podemos tomar para disminuir las IAS. Entonces, el comité ha trabajado en estos carteles, como han podido ver adelante, están dispuestos en las puertas de las salas de internación, donde van a poder diferenciar por colores y cuáles son las precauciones estándar que debemos tener al ingresar a la sala de cada paciente con este tipo de estudios, ¿no?
Vamos a empezar con el verde, que es el aislamiento de contacto. El aislamiento de contacto es, nosotros podemos ser el vehículo de transmisión, como pueden ver, el círculo de transmisión, ¿no? El contacto directo. Hacemos la atención al paciente, no nos lavamos las manos, tocamos el barandal que nos va a ayudar a poder bajar las gradas, y posterior a eso vamos a ir a hacer la evaluación de otro paciente. Entonces nosotros podemos lograr ser este círculo de transmisión, es por eso que debemos tomar las precauciones, ¿no? En el aislamiento de contacto vamos a hablar que debemos tomar 6 tipos de medidas preventivas. La higiene de manos, el uso de batas desechables, el uso de guantes, el uso de material clínico individual. Quiere decir, debemos tener exclusivamente para estos pacientes que están con aislamiento de contacto, tensiómetros, saturómetros, estetoscopios, termómetros que sean exclusivos y en la sala donde el paciente va a estar internado, ¿no? Las visitas restringidas no pueden ingresar muchos familiares a la misma sala. Y si el familiar ingresa a la sala, debe tomar todas estas precauciones de las que estamos hablando, ¿no? Nosotros como personal de salud debemos ser los que vamos a ir a informar, vamos a ir a orientar al familiar para que no ocurra la infección también al familiar, ¿no? Este último pasó un caso de que teníamos un paciente con Clostridium y el familiar se sentó toda la tarde al lado de su familiar y a los 2 días nos reportaron que la paciente presentó deposiciones líquidas, se hizo el análisis y evidentemente era Clostridium difficile, ¿no? Y el familiar que estaba en contacto toda la tarde, pues también a los otros, pasado un día, presentó diarreas, vómitos, fiebres y evidentemente también se había contagiado de Clostridium. Entonces nosotros como personal de salud debemos hacer de la orientación a los familiares. ¿Cómo ellos pueden protegerse al ingresar a estas salas de aislamiento? También debemos limitar el transporte de los pacientes, llevarlos de un área a otra área. Entonces, si vamos a programar estudios complementarios, debemos programar todos en una sola salida para que el paciente no esté siendo trasladado cada momento que haga la programación. Infecciones o polinizaciones por bacterias multiresistentes, KPC, Klebsiella pneumoniae y carbapenemasas resistentes, en pacientes con fiebre, heridas, quemaduras y úlceras, en la varicela herpes zóster diseminada o en pacientes inmunodeprimidos. También vamos a hacer el aislamiento en pacientes con sarcoma de Kaposi, lesiones de la piel de pacientes con VIH, ¿no? También en los pacientes con gangrena de Purnier y los pacientes que tienen fascitis necrotizante que afecta generalmente a los hombres en las regiones genitales, ¿no? En todos estos tipos de pacientes se debe tener ese letrerito verde que estipula la normativa nacional de las infecciones asociadas a la atención a salud, identificar las áreas que tenemos que aislar, ¿ya? Si me permite, un momentito voy a dar un sorbito de agua porque se me está secando la garganta. Bien. El aislamiento tipo gorda es otro tipo de aislamientos que les había mostrado al principio de este grupo. Vamos a volver atrás. El aislamiento por gotas, ¿no? Que es Usamos este lechero para distinguir este tipo de pacientes que van a estar aislados. ¿Por qué?
Porque esta transmisión se produce por contacto de gota que contiene el agente biológico con mucosas de la persona susceptible. Nosotros al hablar, al estornudar, botamos las gotas que fluyen y los pacientes que están con los microorganismos patógenos, pues al hablar igual, al toser, expulsan estas partículas, ¿no? Las partículas de las secreciones respiratorias, estas partículas van a ser mayores a 5 micras. Y generalmente el paciente al toser sale volando al organismo y pues cae al piso, ¿no? O donde esté el paciente a su alrededor, ¿no? También se ha producido en las aspiraciones de secreciones porque al aspirar nosotros creamos ese medio de partículas pequeñas y también en la fibra un poco, ¿no? En estos pacientes debemos tener precaución. Siempre, si se han podido fijar en todos los cartelitos, vamos a ver higiene de manos. Las mascarillas común o las mascarillas quirúrgicas, porque recordemos que el microorganismo patógeno tiene mayor a 5 micras, o sea que es grandecito, que no va a pasar nuestra barrera, que sería nuestro barbijo, ¿no? Las visitas restringidas, de la misma manera, nosotros tenemos que restringir el ingreso de visitas. Un familiar por paciente, que el paciente porte su barbijo, que se lave las manos, ¿no? Y la habitación tiene que tener la puerta cerrada. Lo mismo que en el anterior, tenemos que limitar el transporte de los pacientes para llevarlos a estudios complementarios. Está indicado para las patologías de hemofilus influenza tipo B, Neisseria meningitis, difteria, la gripe, el coronavirus, el adenovirus, Bordetella pertussis, Streptococcus grupo A, parotiditis, Mycoplasma pneumoniae, parvovirus humano, B19, para influenza y otro tipo de neumonías, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos comprendiendo los tipos de aislamiento, ¿verdad? Vamos a hablar de los aislamientos por vía aérea, ¿no? Los aislamientos por vía aérea se pueden evidenciar en el gráfico. Los microorganismos patógenos van a ser menores a 5 micras. Es un vehículo de transmisión que puede permanecer susceptible en el aire durante tiempos muy prolongados y puede ser transmisibles por inhalación o muchas distancia de lo fuerte, ¿no? Las partículas de 5 micras mencionan que en el tipo de aislamiento aéreo pueden estar susceptibles hasta 33 minutos en el aire, ¿no? Y las partículas que tienen mucho menor a 1 micra, hasta 12 horas pueden estar suspendidas en el aire. Si se dan cuenta, en el aislamiento por gotas hemos hablado que las partículas son mayores a 15 micras, entonces directamente caen al suelo o donde el paciente haya podido expulsar las gotas. Pero en este sentido, en el aislamiento por vía aérea, las partículas son mucho más pequeñas. Y en este tipo de aislamiento, los microorganismos van a depositarse en todo lo que pueda ser el entorno del paciente. Puede quedarse suspendido en el aire, sobre la mesa, sobre el velador. Por eso que en los 5 momentos hay uno, en el 5.º punto, donde dice que debemos lavarnos las manos después del contacto del entorno del paciente. A eso me refería, que si tenemos pacientes con aislamiento por vía aérea, debemos contribuir a hacer el lavado de manos para evitar la diseminación. Porque bien recordemos que el microorganismo va a poder estar en cualquier parte de la sala donde el paciente esté. ¿Bien? Como menciono también que este microorganismo puede volar hasta 1 metro de distancia, infectar y puede ser
transmisible a cualquier persona que esté alrededor. Y las precauciones estándar aquí sí cambian, ¿no? En este tipo de pacientes tenemos que tener habitaciones individuales. Si tenemos hospitales más modernos con presiones negativas, debemos aplicar lo que es la higiene de manos, la protección respiratoria. Como les mencioné, las partículas de los microorganismos son menores a 5 micras y pueden penetrar lo que son los barbijos quirúrgicos. En este tipo de pacientes debemos protegernos con barbijos KN95 o los N95, ¿no? También se debe restringir a la familia que puedan visitar y estas deben protegerse de la misma manera que nosotros, usando barbijos, lavado de manos y las visitas más rígidas. De la misma manera debemos limitar el transporte de los pacientes y usar también el estetoscopio, tensiómetro, saturómetro exclusivo para estos pacientes, ¿no? Entonces, con estos tipos de aislamiento hemos podido diferenciar cuáles son aéreos y cuáles van a ser por gotas. Entonces, hay una diferencia, no es mucha, pero sí muy importante, que son las protecciones respiratorias que nosotros como personal debemos tener. En estas van a estar el virus del sarampión, el micobacterium, el bacilo de la tuberculosis, la rubiola y la varicela zoster, ¿no? El herpes zóster diseminado y los síndromes respiratorios severos agudos, que también está dentro de esta categoría lo que son los coronavirus. Y el último, que es el aislamiento inverso. Este es un aislamiento protector al paciente, ¿no? El paciente, más bien, en este tipo de aislamiento debe ser aislado en un entorno libre de gérmenes para protección de infecciones cruzadas este paciente, porque recordemos que los pacientes con quemaduras, pacientes trasplantados, pacientes hemato-oncológicos, pacientes que dependen de quimioterapias, pacientes con neoplasias o aplasias medulares deben ser aislados, y en este tipo de pacientes debemos tener mayor precaución en el momento de la atención. Igual, más aún, el lavado de manos, el uso de los implementos de protección personal, pero que esta vez va a ser inverso, de protección al paciente, y aparte de que debemos de tener el área exclusiva para este paciente. Bien, con eso hemos terminado el uso de barreras.